Y bueno, ya estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana, doctor. Bueno, y hablando del Día Internacional, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues hemos invitado hoy en este espacio a la doctora Mónica Franco, que me da gusto saludarte. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí un gusto estar con ustedes para hablar un poco sobre el Día Internacional de la Mujer. Pues yo creo que es un tema que preocupa mucho, sobre todo en el tema de los feminicidios, que cada día vemos que hay más mujeres asesinadas y que por fin, bueno, aquí en nuestro estado, digo, hay que festejarlo, por fin aquí se ha dado ya ese, dijéramos, se le ha dado como ya tipificado como en la ley para que, bueno, pues ya se concrete el tema de los feminicidios que no se había dado aquí en Quintana Roo, por un lado, y otro, porque cada día hay más mujeres desaparecidas en nuestro país. Es un tema que está preocupando mucho a todas las autoridades y que vamos, de hecho, hoy el presidente hace un anuncio, ¿no?, importante en nuestro país referente a este tema. Pero aterrizando en el tema local aquí en Quintana Roo, vemos que, y es lo que quiero comentar también aquí con Mónica, que a veces, una vez que tanto que se ha luchado por tener espacios pues trascendentes y de toma de decisiones para poder llegar al lugar de toma de decisiones en beneficio también de las mujeres, vemos que nos fallan las mujeres también. Ese es un tema que yo me recuerdo, Mónica, tú hiciste un libro hace tiempo sobre cómo se han ganado espacios dentro de la parte laboral y sobre todo en la política de las mujeres, y que ahora, después de años, vemos que las mujeres les fallan a las mujeres también. Exacto, es que el hecho de tener paridad en los espacios públicos no quiere decir que trasciendan las políticas de igualdad. Es decir, el hecho de que las más mujeres se incorporen a la política pública no necesariamente quiere decir que estas mujeres cuenten con esta perspectiva para incluir todo lo que significa la igualdad en el ámbito público. Y no solo dentro de lo que tiene que ver con su institución, sino también que la política pública llegue a esos ciudadanos y a esas ciudadanas para que el ciudadano de calle entienda que ya hay una igualdad en la ciudad, en su localidad o en su cotidianidad. Pero déjame decirte que el Día de la Mujer surge de un feminicidio. Es decir, 129 mujeres obreras mueren quemadas por las condiciones precarias en las que trabajan, y aparte de eso hay muchísimas manifestaciones de las mujeres a principios del siglo XX en las que son atropelladas, golpeadas por las policías y mueren algunas. Entonces, en conmemoración a esto es que se celebra o se reconoce este día. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y apenas en el siglo XXI es cuando ya se viene a reconocer el feminicidio, después de tantas muertes contra las mujeres y homicidios y asesinatos contra niñas. Pues solamente desde hace unos pocos años tenemos el tipo penal de feminicidio, que sigue siendo mucho el trabajo para poderlo implementar, para poderlo entender, porque tienen que aplicarse protocolos, porque tienen que entenderse el concepto antropológico de lo que es el abuso de poder dentro de la estructura familiar, en lo cotidiano. Claro. Entonces ha sido muy difícil implementarlo, pero bueno, se han tenido avances. Y es que tocas el tema ahorita que dices dentro del ámbito familiar, ahorita que mencionaban precisamente de que aún teniendo puestos políticos las mujeres, luego no entienden precisamente cómo manejarlo de ser mujer, porque es algo cultural. Es algo que, por más que hablemos de él, si culturalmente no hacemos el cambio desde las familias, pues cuando hablamos, o se ha hablado mucho de México, de un país de machos, pues ¿quién educa al macho, no? Lo educa su mamá. ¿Quién es el primero? Que espérate, mijito, yo ahorita te sirvo. Ahorita tú no te pares, ¿no? Entonces ahí empieza desde el ámbito cultural, sin querer, pero por una inercia, empezamos a hacer estas que hasta ellas, por más que salen luego a luchar, luego llego y soy la presidenta municipal, como la nota principal que tiene hoy Luces del Siglo, y resulta que las presidentes municipales que haciendo campaña, clamando que los espacios de las mujeres, cuando ellas llegan y toman el puesto, tú empiezas a ver sus gabinetes puro hombre, o la mayoría de hombres, pues entonces, y culturalmente se atoran. Y para eso hay un antídoto. Existe una norma oficial, la 025, a la que se pueden sujetar las instituciones públicas y privadas para que se obliguen a la paridad dentro de sus instituciones y con esto obtener una certificación, o sea, como instancias de igualdad. Claro, pues no va a ser a criterio, tú apégate a los lineamientos, el mismo lineamiento te dice por dónde. Esa es la idea. Y te explica cómo hacer la contratación, cómo tienes que preservarlo y cómo tienes que tener protocolos al interior para combatir el acoso sexual y todas estas prácticas, para ascender o descender o salir de la institución muchas veces por los abusos de poder que sean las mismas instituciones. ¿Desde qué es acoso sexual? Porque también hay unos límites muy difusos, ¿no? Hay mamacita o no sé qué, ahí yo le eché una flor, no, espérate,
Ya te estás metiendo con cosas personales que no tienes por qué meterte, ¿no? Entonces, de educar. Ahora es el famoso moving. Así como el bullying en las escuelas, ahora es el moving, que es el acoso laboral. Y tiene distintas modalidades, no solo el sexual, también hay ponerle más carga de trabajo, modificarle los horarios. Eres de un rango más bajo, entonces te cargo la mano. ¿Moving? Moving, ahora es el término que le están asignando para el tema del acoso laboral, el famoso moving. Bueno, ahí les platico después de un tema. Sí, pero muy interesante. Pero regresando al tema que hoy publicamos, Voces del Siglo, bueno, sí quiero hacer mucho énfasis porque lo que mencionabas de una vez que se ha luchado y que en esos discursos de campaña, que solo se quedan en el papel, una vez que llegan mujeres a los puestos, como el caso de las presidencias municipales aquí en el estado de Quintana Roo, como es el caso de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y de José María Morelos, pues resulta que pues le fallan a las mujeres. Lo que para el número de municipios de Quintana Roo, mira qué presencia. 4 municipios, y pues no son muchos municipios, le llega casi al, 35-40%, y sin embargo a la hora de sus funcionarios son hombres la mayoría. Así es. Y que algunos hombres, lo estaba viendo ahorita, que algunos hombres tratan de tener mayor paridad que incluso los gobiernos encabezados por mujeres. No tenía conocimiento que el gobierno estatal tenía más o menos cierta paridad. Está equilibrado, son 16 dependencias, 8 para hombres y 8 para mujeres. Es el más equilibrado, dijéramos. Sí, pero aquí hay, lo que decías, Mónica, hay por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que el presidente municipal es un hombre. Hay mucho más mujeres trabajando en su gobierno que en los gobiernos de mujeres. Y que no te lo imaginarías en un municipio predominantemente indígena, donde predominan los usos y costumbres, donde creerías que hay más preservación del machismo. Así es. Y allí hay mayor paridad. ¿Cómo se va? No, la cosa sí llama la atención. Puerto Morelos. En Puerto Morelos no hay ninguna mujer. En Puerto Morelos, 0 mujeres y 7 hombres. Bueno, así es. Entonces a algunas les gusta ser la reina, ¿no? Pero no se vale. Yo quiero ser la reina, solo la única Porque mujer. Finalmente lo que decías, Mónica, históricamente todo lo que se ha luchado es para que ahora los que están en esos puestos es por la lucha que se ha tenido durante todos los años. Claro, la lucha del voto y lo que ha costado la vida de miles de mujeres para que al llegar a estos cargos impulsemos a otras, no solo para la paridad, porque la paridad es tener igual número de mujeres y hombres. Sí, claro. Y la igualdad es tener aquellas políticas públicas que hagan que avancen mucho más las mujeres y no queden en esta condición de rezago y en sus derechos y en sus oportunidades en relación que avancen más para que se emparejen, ¿no? Porque como hay un rezago, pues tienen que avanzar más. Si ya hay un rezago, obvio, hay que avanzar más para igualarse. Que no es que se pretenda que ahora las mujeres avancen más que los hombres, sino que hay que avanzar más para igualarse, claro. Que es lo que no una paridad que no se ha logrado, y por eso hablabas de la dificultad de lo del feminicidio, ¿no? De darle la figura, porque para empezar ni se entiende. Feminicidio es que te mataron por el simple hecho de ser mujer, no es un asesinato a una mujer. La quisieron asaltaron allá a varias personas en una tienda y mataron a 3 hombres y a 3 mujeres. No fue feminicidio, mataron a 3 mujeres igual que a los hombres. Pero cuando a una mujer la mataron por el odio de que es mujer, ese es el feminicidio que mucha gente no acaba de conceptualizar. Que pase, y pasa, solo porque era mujer le pegaron con más ganas. Y van aumentando los registros en el país. En lugar de bajar. En lugar de bajar. Los registros tienen que ver con muchas cosas. Pasamos de casi 700 a 840 en un año entre el 2017 y 2018. Y eso tiene que ver con la mejor tipificación del delito, que las procuradurías o las fiscalías ya están entendiendo un poco más qué es el feminicidio y ya están aplicando protocolos y respetando el protocolo latinoamericano que dice que cualquier asesinato de una mujer tiene que ser investigado primero como feminicidio y ya en el camino y en la ruta de investigación se descartará. Okay, o sea, no es, lo tomo como un homicidio normal y si me doy cuenta que es feminicidio lo catalogo como actualmente tal. Está al revés. Es al Se revés. Pretende que es esto, yo lo tengo que ver como feminicidio y ya si las pruebas me dicen que no, lo descarto. O lo tomo como homicidio. Es para sensibilizar y para ir abriendo la brecha de la dificultad que está separar homicidio de feminicidio. Y para hacer que sensibilicen las instituciones y sus peritos, sus policías ministeriales, sus investigadores, los fiscales,
sobre la importancia de tipificar el feminicidio, porque resalta lo que se ha dicho constantemente, que hay una desigualdad y que hay un odio hacia la mujer por ser mujer. Y Quintana Roo básicamente en ese tema es por lo que se le da o se le decreta la alerta de violencia de género, finalmente hace 2 años prácticamente, ¿no? En el 2017 se decreta la alerta de género, desde el 2015 empieza el procedimiento, pero cuando ya se decreta, pues empiezan a incrementarse paralelamente los feminicidios. O sea, esto se da por muchos casos de feminicidio y por eso se saca la alerta. Sí. Y por todo un espectro de violencia feminicida. O sea, aunque no hayas llegado al asesinato, exacto, pero sí hubo violencia. Habían violencias extremas ya identificadas, por ejemplo, en violencia familiar, que no dejan de reducirse las estadísticas sobre violencia familiar en el Estado. Ese era ya un foco rojo que ya lo teníamos e incluso ubicado en ciertas colonias y ciertas regiones que siguen siendo las mismas el día de hoy. Y además teníamos los primeros lugares a nivel nacional en tasa de violación sexual. Ya lo teníamos históricamente ese primer lugar. Wow. Adicionalmente teníamos primeros lugares de suicidio en mujeres. Y el suicidio, si le rascas, si le investigas un poco más, muchas veces son temas sexuales vividos en la infancia o presión por violencia familiar. Entonces son ciertas formas de feminicidio, pero vistos desde el suicidio. A mí me gusta llamarlos suicidios feminicidas, porque son de alguna manera provocados por una situación de violencia específica contra la mujer. Entonces, en este espectro de violencia feminicida es que nos declaran o nos decretan la alerta de violencia de género, porque ya vienen pasando históricamente algunas violencias que cuando tú tienes un estado, pasó en Chihuahua y en otros, que empiezan con estas violencias que no visibilizas, pero van creciendo, empiezas a ver los primeros feminicidios y te habla un poco de una descomposición de lo que pasa en lo cotidiano, de lo comunitario, de lo familiar, de lo laboral, y de que no se pudieron implementar políticas públicas en el tiempo indicado para poder prevenir esto. Y esta alerta, en lugar de tomarla como algo negativo, porque muchos lo toman como algo negativo, hoy tenemos la alerta, tomar como algo negativo. Es positivo porque entonces el Estado tiene acceso a un apoyo especial precisamente por esto, ¿no? ¿No es así? No. No hay un apoyo especial de la Federación porque tú tienes esta connotación. Lo que hace, sí, la CONAVIN lo que hace es que les aporta un recurso para ciertos proyectos, pero no es que haya un fondo de contingencia especial que, o sea, por como tener el Fonden, la connotación de alerta de género, ¿no recibes algo especial que los demás no? No. O sea, pues uno diría, ¿no? Aquí hay una alerta, tenemos que apoyar y con más fuerza. No, lo que hace la CONAVIN es que tiene un recurso y el Estado que está bajo alerta presenta un requerimiento de necesitar ciertos proyectos para prevenir la violencia sexual, la violencia familiar. Entonces sí tiene recursos extras. Te da estos recursos, pero si no llenas los requisitos, si no haces bien tu convocatoria, si no haces bien tu licitación, no te dan el requisito. Ah, bueno, pero eso ya es cosa... Entonces hay pero sí existen apoyos especiales para un Estado que tiene un estado de alerta contra la mujer. Sí, y lo que no hay es como un fondo que digas, o sea, no es inmediato así nada más. No es inmediato. Bueno, eso también está bien, porque si no cualquiera diría, ay, aquí tengo muchos para que les den dinero y luego se lo huelen. Pero sí existen. Pero está o sea, sí hay que tener un fondo, una reserva especial de contingencia para esto, porque mientras esperan los procedimientos que son, las licitaciones son meses. Estás hablando de que esto tiene que ser y las alertas inmediato. Son temas emergentes que tienen que resolverse en lo urgente. Eso es lo que también no se entiende mucho, de que las políticas y los estados se les dificulta atender la alerta porque ya vienen con un recurso etiquetado para ciertas cosas en el estado y de repente llega una alerta y tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces los estados tienen que reinvertir o ver qué hacer con su propio recurso para trabajar estas recomendaciones que le hacen en la alerta, que tienen que empezar inmediatamente. Y eso se te antojaría en un estado precisamente donde hay una alerta de género, se te antojaría que tener 4 mujeres presidentas municipales estuvieran activamente participando también en esto. Y de entrada, solo el ver el número de colaboradoras mujeres nos hace suponer que no. Y uno de los enunciados de la alerta, de la declaratoria, justo es ese, es decir, de promover los espacios de la paridad y promover la igualdad en las administraciones públicas, tanto estatal como municipales. Y bueno, eso ya lo vemos que no. Es que aquí, bueno, tenemos que hablar y irnos muy al fondo de que no existe realmente una coordinación entre los municipios con el Estado, que es lo que sucede realmente aquí. Pero hablando sobre este tema y hablando sobre, más en general, a nivel nacional, hemos estado viendo que, bueno, incluso ahorita que hablabas de la CONAVIN,
ya el presidente anunció que iba a haber recortes a ciertos programas en beneficio de las mujeres. Y obviamente todas las asociaciones civiles se alzaron la voz diciendo, ¿qué va a pasar ahora? O sea, porque al desaparecer ciertos programas, pues en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Sí, es muy preocupante porque por justos pagan por pecadores, porque hay asociaciones civiles que lo hacen muy bien, que sin esas asociaciones no se salvarían las vidas de muchas mujeres. Entonces, en esa generalidad cayeron asociaciones que sí son beneficiadas por recursos de la Federación. En esto están los refugios, las estancias infantiles. También se entiende que hay asociaciones que sí pudieron haber caído en prácticas de corrupción y que por esto se generalizó. Pero en lugar de proponer un recorte drástico, la propuesta podría ser una revisión, una investigación, claro, un replanteamiento de políticas, pero claro, no la eliminación o la suspensión de algún recurso. Pero creo que ya siguió el cauce de los recursos. Aquí está ahorita en el tema de los refugios, que es algo muy delicado, pues se le está pidiendo a las mujeres que tomen el liderazgo, la batuta sobre los refugios, porque el recurso está principalmente en el sector salud. No se podía entender por qué era la Secretaría de Salud la que tenía el recurso de los refugios, cuando el refugio es un tema de seguridad. Si bien es cierto que las mujeres necesitan atención en salud y algunas cosas en salud, la prioridad es salvaguardar la vida. Y entonces estaba este recurso en salud, esto se puso en la administración anterior. También una de las exigencias es que este recurso pase a las mujeres y sea ella la agencia certificadora que supervise como ella lo hace, esta instancia lo hace, pero implícitamente, es decir, genera modelos, promueve buenas prácticas, pero no tiene como esta autoridad ni el recurso para hacerlo. Claro. La idea es que las mujeres tengan esta atribución. Que eso es, bueno, es la parte que se está revisando en este momento. Es lo que se está revisando. Sí, porque ha habido mucha polémica precisamente en ese sentido de por qué, de que tampoco es de que la institución todo haya hecho mal. O sea, finalmente esto es, quien dirigía eso no seres humanos, y si estuvo mal, pues que quiten el ser humano, pero no que quiten la institución, que eso es lo que se está cuestionando. Y lo preocupante, Norma, es que también se generó alguna información de que habían pocas mujeres que requerían de los refugios. Eso es muy peligroso, muy malo, porque es preocupante. Claro. Que las mujeres no estén yendo a los refugios cuando estás en un país donde impera la delincuencia organizada, donde ves tantas ejecuciones de mujeres, donde ves el incremento de la violencia, todo el espectro feminicida, de violaciones, de agresiones en la calle, de mujeres asesinadas en vías públicas, y no entiendes por qué no están usando los refugios. Porque lo reveló la encuesta, la ENDIRE 2016, que las mujeres no están yendo a denunciar, están en sus violencias contenidas en sus hogares o en sus espacios. No las hemos podido, no confían todavía en las instituciones. Ahí lo dijiste, eso nada más dice, no confío en muchos refugios, en muchas instituciones. Claro. Entonces mejor me quedo aquí, porque si no me salgo, ni me van a proteger bien y luego me va a ir peor cuando me regrese. O me va a alcanzar el agresor en donde yo esté. Entonces, mientras yo no me sienta seguro para brincar, no brinco. Claro. Hoy en día es todo lo contrario. Mientras mejores refugios tengamos, mejores instituciones de protección, nos vamos a dar cuenta de todos los que van a venir. Claro, es que para porque llegar al refugio, ahora sí siento seguridad, entonces ahora sí voy. Claro, es mientras que para tanto llegar al no refugio, voy, no se necesita. Lo dices muy claro, para llegar al refugio tienes que pasar por una fiscalía, por una seguridad pública, por una fiscalía, por estas autoridades. Entonces el miedo a que no proceda, no pase, pues inhibe a las mujeres muchas veces a la denuncia. Y también lo que cuesta, el tema económico de ir a denunciar. Si tú vas a la Michoacana, a Valle Verde, etcétera, lo que le cuesta a una mujer salir de su zona donde está marginada a la carretera principal son 15 pesos. El mototaxi, bueno, estos servicios. Hablamos con algunas mujeres y es que nos sale muy caro, 15 pesos luego llego al centro y si no me atienden no tengo ni cómo regresarme a la casa. Y luego vas con los hijos, porque si tu intención es de pronto ir a pedir el apoyo para que te internen en un refugio, hijos, pues claro, tienes 15 pesos por cada uno. Sí, no es todo. Pero bueno, y yéndonos al tema de esta violencia sobre las mujeres, y lo acabas de decir, todo se genera finalmente en la casa, es la violencia familiar que tenemos, y es lo que prevalece en las estadísticas en el tema de los feminicidios. No, fíjate que ya está cambiando la mecánica, la forma de operar. Si bien es cierto, hay muchísimos asesinatos, feminicidios de mujeres en el entorno familiar, no solo por la pareja, el papá, el tío, etcétera, está viniendo en crecimiento el feminicidio comunitario, o sea, el que ocurre en el espacio público, en el que es un desconocido, en el que hay una naturaleza sexual de fondo en ese feminicidio y en el que hay toda la alevosía y todo el daño, la mutilación.
eso está empezando a incrementarse. Y también muchísimo feminicidio dentro de la delincuencia organizada, que no lo hemos podido identificar bien, porque lo vemos como una simple ejecución y lo tipificamos y lo vemos como ejecución, pero no sabemos si la están matando porque es botín de guerra de un cartel que le está matando a la pareja del que preside o encabeza otro cartel, o si es un tema de celos porque le quitó la pareja a otra persona. O simplemente de narcotráfico puro, de otra banda. O por ser de otra banda. O por no necesariamente por ser mujer. Entonces ahí no identificamos si es por un tema de que es bandas o si hay un tema de género ahí en el fondo de esa ejecución. Entonces no hemos podido indagar eso para separar si estas ejecuciones de mujeres son feminicidios o simplemente homicidios por delincuencia organizada como tal. Pues eso es todo. La verdad es que lo preocupante aquí es que siga incrementándose el asesinato contra las mujeres y que, bueno, ante cada año que se conmemora y viene el discurso y eso, pues finalmente tenemos algo que conmemorar. Pues sí, el conocimiento del tema, solo el hecho del reconocimiento del tema, aunque sea triste, la conmemoración se vuelve, según yo, algo valioso precisamente para despertar conciencias. Porque el principio básico para que esto cambie es que la gente se concientice. Y el hecho de conmemorar, el hecho de que estemos hablando del tema, el hecho de que hoy se publique precisamente en Luces del Siglo que hay mujeres gobernando y que no están teniendo una equidad de género ellas mismas, yo creo que el tema, el hecho de hablar del tema, aunque sea espinoso en muchos sentidos, es el hecho de despertar conciencia, porque de veras la base es cultural. Tenemos una inercia y si no vamos cambiando nuestra manera de pensar, y ahí también tendríamos que entrar a hablar también de medios de comunicación, incluso de esparcimiento, en donde se maneja muchísimo cosas de mujeres en otro rango, incluso programas extranjeros, no solo nacionales, en donde seguimos en una psique de que es natural, así es. Y mientras no cambiamos el fondo de que sea natural y de que así sea, pues entonces inconscientemente en el discurso vamos a hablar de la mujer, claro. y luego llegamos a la realidad y es otra cosa. Y estamos viendo que las mujeres se están empoderando más y los hombres no están tomando este reconocimiento ni no tienen esta visión de lo que es el avance de las mujeres. Y al contrario, están pensando que se avanzan más y ellos se están quedando aquí. Y parece que eso tiene que ver un poco con el feminicidio. Que estamos dejando que los hombres no están subiéndose a esta nueva forma de conciencia. Las dejo a ellas, pero yo no sé. Pero bueno, no, pero tú están generando ese sentimiento para provocar más el feminicidio, ¿es así? Entonces, estamos viendo un crecimiento del feminicidio. Ahora es la patrona y entonces ahora voy a matar a las mujeres. Sí, también. Puede ser, puede haber. Hay algunas hipótesis en ese sentido de que por ejemplo, en el ámbito del hogar, pues la mujer ahora trabaja y ahora tal vez gana más y esto puede generar cierto recelo en muchos hombres, el machismo, a ver, se está yendo, estoy perdiendo la de control, ¿no? Perdiendo el control de esta relación y eso puede estar haciendo que se incremente el feminicidio. Y lo que tú decías es todos estos aspectos que se suman. No estamos contribuyendo con los hombres. Estamos enfocándonos muchísimo en las mujeres, que sigue siendo muy importante, pero hay que también hacer un profundo trabajo con los hombres. ¿Quiénes son los mayores consumidores de pornografía y pornografía infantil? Uno de los primeros países es México y especialmente los hombres, consumidores y productores. Entonces, mientras haya alguien que requiera y haya el cliente de la trata, de la pornografía y todas estas circunstancias, pues siempre habrá quien la genere este material. Entonces, esto es un gran generador de violencia en los hombres. Lo otro es lo que tú decías, los medios de comunicación, los videojuegos, donde tú lo quieras, en lo que puedes ver en las noticias, en el periódico, en la película, o sangre por todos lados. Entonces también esto va generando cierta dinámica, ¿no? De forma de pensar que a través de la violencia soluciono conflictos. Y ellas mismas caen en eso. Ya estaba en el cine y llega un grupo de jovencitas atrás y entre ellas se decían bitches. Bitch, que los americanos ya usan mucho decir mis perras. Bitches, ¿no? Ay, oye, bitch, no sé qué. Ellas mismas están diciendo entre las perras. Entonces luego llega el compañerito, hola, bitches, hola, perras. Eso psicológicamente, ahí es de broma. No, pero psicológicamente estás denigrando. Y si tú empiezas a denigrar de palabra, los árabes que decían, ¿no? Lo que sientes, lo que dices, es lo que se vuelve tu mente. Entonces,
el hecho del léxico. Hola, perras, entre ellas. Ya desde ahí está, Entonces claro. es una perra. Claro, la sociedad Entonces influye cuando llega un muchísimo. hombre y me quiere tratar como perra, pues sí, yo soy perra. ¿No? Y La está música, mal. el reggaetón, lo que se Esas oye hoy músicas, es todo claro. denigrante hacia la Así mujer. es. Sí, o De sea, todos, esa así es culturalmente, y sí, tenemos una barnizadita de que no es así, esto es igualitario, pero en el fondo toda la cultura está basada en una desigualdad completamente de que, como tú dices, en las canciones, la forma de bailar, Es que ese es el yo me le otro pongo tema. de perrito y... Ese es el otro tema. O sea, en nuestras generaciones quizás había ese machismo. Ahora ya no es eso. Ahora ya es el ser sádico con la mujer. Porque es lo que estamos viendo con los pero jóvenes, la mujer le entra y se entrega a ese sadismo. Sí, Pues todo un tema cultural. Hasta bailar, ¿no? El otro paradito y la otra se le agacha y le hace así. O sea, es que eso es psicológica. Tendríamos que hablar mucho también con una psicóloga de la mano. Psicológicamente tú te agachas. Claro, Y es sometimiento. psicológicamente, claro, es un sometimiento. Sí, es que entonces se ha hay muchas modernizado el cosas muy machismo, se ha sutiles, transformado en y es sometimiento. claro. Todavía en las casas, el hombre en la cabecera. En las casas donde todavía se come en la familia, el hombre en la cabecera es muy sutil. Pero el hombre en la cabecera, o sea, cositas. Eso es lo que llamamos micromachismos. Todas esas pequeñas cosas que creemos que hay igualdad, pero siguen habiendo estos detalles desde la forma en que se tiene que bailar y ciertos hábitos todavía dentro de la casa que tienen que esperar al papá o que la niña tiene que servir. Va el hombre y la mujer en el coche, el hombre maneja. O sea, son sutilezas, ¿no? Y la mentalidad que se tiene sobre los accidentes de tránsito, que son las mujeres que son torpes. Cuando tú ves la accidentalidad, la mayoría son hombres, hay una generalidad, y no hemos podido entender cómo es que los accidentes de tránsito ocurren por ser hombre o por ser mujer. Es decir, muchas mujeres mueren no como conductoras, sino como pasajeras. Entonces, la estadística de mortalidad por accidente de tránsito, tú la vas a decir 50 hombres y 30 mujeres, pero no sabes en qué modalidad es cada uno. Y lo que encuentras también es que muchas mujeres eran peatonas en estas acciones de cuidado, es decir, mientras iba por el niño o la niña a la escuela, mientras la traía, mientras iba por el súper, en estas modalidades. Y cuando se habla de movilidad hay que entender cómo se mueven los hombres y cómo se mueven las mujeres y los horarios de los hombres y las mujeres, porque eso tiene que ver, eso es la perspectiva de género, para poder hacer programas de prevención. Y lo otro que decíamos, cómo crece la violencia y cómo está creciendo, tiene que ver otro factor muy importante que no lo teníamos hace algunos años, que es el consumo de drogas y alcohol. Nuestro estado ha tenido altos niveles ha sido en las encuestas nacionales que se hacen sobre consumo de alcohol y de drogas, ha salido en los primeros lugares, sobre todo en consumo de alcohol y consumo de drogas desde temprana edad. Lo decía una compañera de alguna de las instancias de aquí del municipio que atiende adicciones, que tienen niños desde los 10 años consumiendo marihuana. Imagínate. Entonces, el Centro de Integración Juvenil tiene también. Y alarmante que el niños. consumo de alcohol, que en exceso era reprobable en quien sea, las mujeres ahí se están poniendo a la mano, ¿eh? Claro. Ese Porque es el otro- hombre estaba hasta acá en consumo de alcohol y las mujeres era insignificante, y la mujer viene a la alza, pero duro. Tú ya ves en bares, Es en que la discotecas, igualdad- a las jovencitas tomando a la par de los hombres. Eso. Y además con un cuerpo que no aguanta lo mismo. Porque Es que también en esa tenemos lucha- diferencias físicas que son inevitables. Y las ves hasta atrás, y luego viene el abuso y viene tantas cosas. Pero Que van generando que eso cosas. es una tristeza. Es que es en esa lucha permanente de esa igualdad. Esa igualdad viene en todo, en lo bueno y en lo malo. Ese es el O un problema. entendimiento de que en unas cosas no somos iguales, pero no somos iguales porque el hombre sea superior, porque somos entes diferentes, y entonces no somos iguales. No vamos a poder jugar fútbol y los hombres y las mujeres mezclados, pues le van a dar un burrazo y no tiene la misma corpulencia. No, pero yo soy igual. Ok, juégale. No, hay cosas. Vamos a jugar a correr 100 metros juntos. No, él tiene más corpulencia física y muscular. No es justo para Claro. la mujer. Entonces, no porque seas menos o más, porque en otras cosas al revés. La mujer va a tener mucha más aptitud que Pero el hombre. no se trata de ser iguales en condición física o sexual, sino se trata de ser iguales en oportunidades. Tenemos y diferencias derechos. claro, En oportunidades y derechos. Si queremos jugar fútbol, que haya una liga Exactamente, profesional femenil de fútbol y haya claro. la de hombres. En general, lo que es en deporte femenino, deporte de las mujeres, tiene poco apoyo en el país. Oye, en y otros ves países. luego unos partidos de mujeres que dices, ya quisiera que jueguen así los hombres. Y sin embargo, el estadio No vacío. hay apoyo a hacer. El estadio Lo que vacío, y dices. dices, wow. Esa es una práctica de desigualdad. Es Así es. desigualdad, así es, pero en otras cosas tenemos que reconocer también que hay diferencias, afortunadamente,
que Pues, además completan mucho al género humano, y que ya quisiera, alguien decía por ahí, las mujeres están mal diciendo que somos iguales. Ellas son mejores que nosotros, decía él. Y sí es cierto, en muchas cosas, pues la entidad familiar sin una mujer no funciona. Bueno, sin un hombre sí. Sin un hombre sí, sin la mujer no funciona. ¿Sí? Pues y a esto viene parte de todo este proceso de empoderamiento de las mujeres y de igualdad. Es algo que se viene, ayer ustedes lo vieron cómo se llenó el Congreso con lo que es la despenalización del aborto, procurando que las mujeres ¿En dónde? tengan... ¿En dónde? ¿Ya viste lo que pasó en Nuevo León? Sí, un Al revés, retroceso. la penalización del aborto. En respuestas. No se trata de que... Y muchísimas mujeres, además, fueron las votantes. Volvemos a lo mismo. Claro, porque es parte de una no es que lo cultura. hicieron hombres, ¿no? Claro. Fueron mujeres, Es parte de una cultura, de lo que se aprende de todo el contexto patriarcal y machista. Pero sí, la despenalización del aborto es procurar que las mujeres no tengan que pasar a una cárcel y estar presas y impedidas de su libertad por una práctica que tiene que ver con que hay una contradicción, porque la Constitución dice que la mujer tendrá que decidir sobre el número de hijos, el esparcimiento de los mismos, pero en los hechos eso no pasa. Claro. Bueno, en Nuevo León hasta aún, porque había casos de excepción en donde por violación sí se permitía el aborto, Pero son un montón de trabas para pero poder ahora tener en Nuevo León aún con violación. Ya, así se decretó ayer. Ahí nada de que a mí me violaron, sorry. En la mayoría de estados en todos los estados está permitido en caso de violación, pero en algunos estados En le Nuevo ponen León una no. trampa que tiene que denunciar antes. Y las mujeres siguen cayendo en esa trampa, no van y denuncian porque no se acercan, no confían. Claro. Y si no me creen, Claro. entonces no terminan practicándose la interrupción voluntaria del embarazo porque nunca van a las autoridades. Entonces el propósito también es quitar esta traba que se pone, por ejemplo, Quintana Roo tiene esa traba en el Código Penal que exige la denuncia para que la mujer acceda a este derecho. Mónica, como siempre te agradezco que has estado con nosotros, se nos acabó el tiempo, pero bueno, es un tema que todavía seguiremos en esta comentando En esta y tratando de generación, avanzando para en poder esta lograr. generación, porque es un tema. Así es, te agradezco mucho, Mónica, que estás Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí más en la mañana.